Era una tranquila mañana de domingo cuando por fin lo noté. El peso de mi propia casa. El aire se sentía denso, como si cada silla, cada estante, cada objeto olvidado me oprimiera. Estaba de pie en medio de mi habitación, rodeada de montones de ropa, libros que no había abierto en años y cajas que ni siquiera recordaba haber empaquetado. No solo estaba abrumada, sino atrapada. La luz del sol intentaba entrar a raudales por la ventana, pero incluso eso estaba bloqueado por las cosas que había apilado en el alféizar, cosas que creía amar, cosas que creía necesitar. Y en ese momento, me hice una pregunta que nunca antes me había atrevido a hacer: ¿y si mi casa no necesitara estar llena para sentirme como un hogar? Caminé hacia mi armario. Mi mano se posó en la puerta un segundo, con el corazón latiéndome más rápido de lo debido. Al abrirla, el desorden dentro casi me hizo retroceder. Ropa de la universidad. Zapatos que no me había puesto en años. Bolsas de recuerdos que ni siquiera podía nombrar. No eran solo cosas, era mi pasado, mi culpa, mi miedo a dejarlo ir. Esa mañana, me senté en el suelo y lloré. No porque estuviera triste, sino porque finalmente entendí por qué me sentía tan pesada. Había estado acumulando no solo objetos, sino también recuerdos, errores y momentos que ya no me servían. Y ahí comenzó mi viaje. Un viaje hacia un hogar más liviano y un corazón más ligero. Cuando empecé a intentar despejar el desorden, pensé que sería sencillo. Simplemente tomar algo, decidir si lo quería y conservarlo o dejarlo ir. Pero en el momento en que sostuve ese primer suéter viejo en mis manos, sentí algo inesperado: miedo. Una opresión en el pecho. Mis dedos no querían soltarlo. Y entonces me di cuenta, no se trataba del suéter. Se trataba de lo que representaba. Cada objeto en mi casa tenía un peso que no había visto antes. Ese suéter me recordó un viaje que hice con mi mejor amiga antes de que nos distanciáramos. Una taza rota en mi estante me recordaba las mañanas con alguien a quien amaba y que ya no estaba en mi vida. Incluso las pilas de revistas viejas parecían promesas rotas, páginas que quería leer, ideas que quería seguir, la persona en la que creía convertirme. Empecé a ver mi hogar de otra manera. No solo estaba lleno de cosas. Estaba lleno de mí, fragmentos de mi pasado que no quería afrontar, esperanzas que no había dejado ir, culpa que no sabía cómo liberar. Dejar ir era como borrar esos recuerdos, como traicionar a quien una vez fui. Y entonces descubrí algo hermoso. En el minimalismo japonés, existe un concepto llamado ma, el espacio entre las cosas. Ese espacio no es vacío. Es donde reside la paz. Es el respiro que permite que exista la belleza. Había estado tan concentrada en llenar cada estante, cada cajón, cada pared, que no había dejado espacio para la paz. También aprendí sobre Wabi Sabi, la idea de que hay belleza en la imperfección, en lo desgastado, envejecido e incompleto. Empecé a ver que el objetivo no era borrar el pasado ni ocultar mis defectos. El objetivo era honrar lo que realmente importaba y dejar ir el resto con gratitud. Lo más difícil fue admitir que acumulaba no solo por costumbre, sino por miedo. Miedo a que, si lo soltaba, lo olvidara. Miedo a no ser suficiente sin todas estas cosas a mi alrededor. Pero poco a poco, objeto a objeto, comencé a desafiar ese miedo. Agarraba algo y me preguntaba: ¿esto apoya la vida que quiero ahora? ¿O lo conservo porque tengo miedo de seguir adelante? Y al soltar, descubrí que los recuerdos no se iban. El amor no se iba. Lo que se fue la pesadez. Lo que permaneció fue la ligereza. Fue entonces cuando realmente empecé a comprender: ordenar no se trataba solo de mi casa. Se trataba de mi corazón. Cuando escuché por primera vez el término minimalismo japonés, pensé que se trataba solo de habitaciones vacías y muebles sencillos. Pero a medida que empecé a leer y aprender, me di cuenta de que era mucho más profundo, era una forma de ver el mundo y de verme a mí misma. En el minimalismo japonés, el enfoque no está en deshacerse de cosas solo por hacerlo. Se trata de crear un espacio que apoye tu alma. Un espacio donde lo que decides conservar realmente importa, y todo lo demás se puede desprender, con suavidad y sin culpa. Lo que más me conmovió fue cómo esta filosofía no te avergüenza por tener demasiado. Te invita a mirar con dulzura. A preguntarte: ¿qué trae paz? ¿Qué trae luz? ¿Qué trae equilibrio? Recuerdo la primera vez que vi una foto de un salón de té japonés,
Solo una pequeña estera, un cuenco sencillo, una luz suave que se filtraba a través de una pantalla de papel. Y sentí que mi cuerpo se relajaba. No había nada extra, nada estridente. Simplemente lo suficiente. Y era hermoso. El minimalismo japonés me enseñó que el espacio en sí mismo es sagrado. Que los espacios vacíos de una habitación, las líneas limpias de una mesa, la esquina vacía de una pared, no son signos de carencia. Son invitaciones a respirar. También me enseñó sobre la impermanencia. Nada dura para siempre. Las cosas a las que nos aferramos algún día se desvanecerán, y eso es natural. El minimalismo, en este sentido, se trata de honrar esa verdad. Soltamos no porque no nos importe, sino porque sí. Y así empecé a ver mi hogar de otra manera. No como un espacio para guardar todo lo que he tenido, sino como una parte viva y vibrante de mi camino. Un lugar que podía cambiar a medida que yo cambiaba. Un lugar donde podía sentirme ligera, libre y en paz. El minimalismo japonés no solo me enseñó a ordenar mi casa. Me enseñó a ordenar mi corazón, con amabilidad, respeto y amor por lo que realmente importa. El primer hábito que me ayudó a actuar de verdad fue tan simple que al principio dudé que cambiara algo. Era limpiar solo una superficie cada día. No una habitación entera. Ni un armario. Solo una superficie. Empezó con la encimera de mi cocina. Recuerdo estar allí de pie, mirándolo todo, la pila de correos sin abrir, una maraña de cables de carga, una cesta llena de llaves y monedas, tazas que no había guardado. Parecía una pequeña montaña. Mi primer pensamiento fue dejarlo para otro día. Pero respiré hondo y empecé. Recogí una cosa a la vez. El correo fue a una carpeta. Los cables se enrollaron y guardaron en un cajón. Las tazas fueron al fregadero. Las monedas a un tarro. Y cuando terminé, limpié la encimera. Solo ese espacio. Di un paso atrás y, por primera vez en mucho tiempo, vi un espacio limpio y abierto en mi casa. Sentí que podía respirar. Esa pequeña victoria me dio el coraje para seguir adelante. Lo bueno de limpiar una superficie a diario es que es manejable. No te exige horas de tu tiempo. No te abruma. Y, sin embargo, poco a poco, transforma tu espacio. El minimalismo japonés valora los pasos pequeños y constantes por encima de los cambios drásticos. Y empecé a entender por qué. Cada vez que limpiaba una superficie, no solo estaba ordenando. Me hacía una promesa a mí misma. Una promesa de que mi hogar y mi paz importaban. Algunos días, era la mesita de noche. Otros, mi mesa de centro o el lavabo del baño. Y con cada espacio despejado, me sentía un poco más ligera. Lo que más me sorprendió fue cómo este hábito afectaba mi mente. Cuanto más espacio despejado creaba a mi alrededor, más despejada me sentía por dentro. Empecé a ver cómo mi desorden reflejaba mi estado interior. Cuando me sentía dispersa, mi casa parecía dispersa. Cuando me tomaba unos minutos para despejar un espacio, mis pensamientos también se calmaban. Este hábito me enseñó a tener paciencia. Mi casa no se volvió luminosa y elegante de la noche a la mañana. Pero superficie a superficie, comencé a construir el ambiente que soñaba, uno que fomentara la paz, la belleza y el equilibrio. Si estás comenzando este camino, te animo a elegir una superficie. Límpiala, cuídala y deja que te muestre el poder de los pequeños comienzos. Después de adquirir el hábito de limpiar una superficie cada día, me sentí orgullosa. Pero también comencé a notar algo inesperado. Incluso mientras creaba espacios vacíos, nuevas cosas seguían llegando a mi casa. Una camisa nueva, un tazón bonito del mercado, un libro que creía necesitar. Y poco a poco, el desorden comenzó a regresar. Fue entonces cuando descubrí la regla, una entra, una sale, y lo cambió todo. La idea es simple, por cada cosa nueva que traes a casa, dejas ir una que ya no necesitas. Una entra, una sale. Un delicado equilibrio. La primera vez que lo probé, traje a casa un par de zapatos nuevos, unos que realmente necesitaba. Antes de guardarlos, saqué un par más viejo, uno que estaba desgastado y ya no me hacía ninguna gracia. Agradecí esos zapatos en silencio, por los kilómetros que me habían llevado, y los dejé ir. Me sentí bien.
como si estuviera respetando tanto lo nuevo como lo viejo. Este hábito me enseñó a ser más consciente. En lugar de comprar cosas por impulso, me detuve. Me pregunté, si traigo esto a casa, ¿estoy dispuesta a dejar ir algo más? A menudo, la respuesta era no y me di cuenta de que, después de todo, no necesitaba ese objeto nuevo. La regla de una entra, una sale me ayudó a dejar de llenar mi espacio por costumbre o emoción. Me enseñó a elegir con cuidado. A dejar entrar solo lo que realmente aportaba valor a mi vida. Hubo un momento que se me quedó grabado. Estaba en una tienda, sosteniendo un hermoso jarrón. Era sencillo, elegante, justo mi estilo. Pero pensé en mi pequeño apartamento y me imaginé el estante donde iría ese jarrón. Me imaginé quitando el jarrón que ya estaba allí, uno que mi madre me había regalado años atrás. Y no pude hacerlo. Volví a poner el jarrón nuevo. Y sentí paz. Porque había honrado lo que realmente me importaba. El minimalismo japonés enseña que el espacio es precioso. Que nuestros hogares no estén abarrotados de objetos que no amamos ni necesitamos. El hábito de uno entra, uno sale, ayuda a crear ese equilibrio. Nos ayuda a reducir el ritmo, reflexionar y elegir con intención. Y con el tiempo, este pequeño hábito me ayudó a crear un hogar que se sentía más liviano, no solo en su apariencia, sino en cómo me hacía sentir por dentro. Durante la mayor parte de mi vida, me sentí incómoda con los espacios vacíos. Una estantería vacía me daba la sensación de estar inacabada. Una pared vacía me hacía sentir sola. Si había un espacio vacío en una mesa, sentía la necesidad de colocar algo ahí, una vela, un libro, una pequeña joya. En aquel momento no me daba cuenta, pero llenaba el espacio porque me daba miedo. Eso cambió cuando empecé a aprender sobre el minimalismo japonés. Descubrí una hermosa verdad: el espacio vacío no es vacío, es la paz hecha visible. Existe un concepto en el diseño japonés llamado ma, que mencioné antes. Es el espacio entre los objetos, la pausa entre las notas musicales, el silencio entre las palabras. Ma es donde reside la belleza. Es donde descansa la mirada. Es lo que permite que todo lo demás respire. La primera vez que vacié una estantería y la dejé vacía, me sentí incómoda. Me parecía extraño, como si faltara algo. Pero después de unos días, noté un cambio en mi interior. Al mirar ese espacio vacío, me sentí más tranquila. Mis ojos ya no se movían de un lado a otro, intentando abarcar demasiado a la vez. Mi mente se sentía más tranquila. Ese estante vacío se convirtió en uno de mis lugares favoritos de la casa. Me recordó que no necesitaba llenar cada rincón para sentirme completa. También empecé a notar cómo el espacio vacío ayudaba a resaltar lo que realmente importaba. Los pocos objetos que elegí exhibir, una plantita, un cuenco hecho a mano, una foto enmarcada, se sentían más especiales porque tenían espacio para brillar. Una tarde, al ponerse el sol, me senté tranquilamente en mi sala. La luz entraba a raudales por la ventana, iluminando un espacio vacío del suelo donde solía apilar libros y bolsos. Y me di cuenta de que sentía una paz que nunca antes había sentido. Ese espacio no esperaba ser llenado. Estaba lleno, lleno de luz, lleno de aire, lleno de posibilidades. Apreciar el espacio vacío me ayudó a relajarme. Me ayudó a apreciar la belleza de lo menos. Me ayudó a comprender que mi hogar no tenía que estar abarrotado para sentirse cálido. El minimalismo japonés me enseñó a ver el vacío no como una carencia, sino como un regalo. Y al hacerlo, me ayudó a crear un hogar donde mi alma pudiera descansar. Cuando empecé a ordenar, me centraba en los grandes cambios: limpiar habitaciones, donar bolsas de ropa, deshacerme de muebles que ya no me servían. Pero con el tiempo, descubrí que no eran las grandes acciones las que más transformaban mi hogar. Eran los pequeños y tranquilos rituales que repetía a diario los que realmente traían paz y equilibrio a mi vida. Uno de los primeros pequeños rituales que creé fue sencillo: todas las noches, antes de acostarme, recorría mi sala y guardaba solo una cosa que estuviera fuera de lugar. Una taza sobre la mesa. Un libro en el sofá. Una manta sobre una silla. Solo me llevaba un minuto, pero se convertía en un momento de cariño, una forma de agradecer a mi hogar por haberme protegido un día más. Había algo profundamente reconfortante en ese pequeño acto. Era como arropar mi casa por la noche.
Y a cambio, mi hogar empezó a sentirse como un lugar que me apoyaba, no me estresaba. En la cultura japonesa, existe un profundo respeto por los pequeños rituales conscientes, las ceremonias del té, los arreglos florales, incluso el simple acto de barrer el suelo. No son tareas que se puedan hacer con prisas. Son oportunidades para conectar con el momento presente, para mostrar gratitud por el espacio en el que vivimos. También empecé a encontrarle sentido a otros pequeños rituales. Encender una vela al final del día y sentarme en silencio unos minutos. Limpiar una encimera lentamente, sintiendo la suavidad de la superficie bajo mi mano. Doblar una manta con cuidado en lugar de tirarla. Estos pequeños actos no solo ordenaron mi casa, sino que me reconfortaron. Me recordaron que crear un espacio luminoso y elegante no se trata de grandes gestos. Se trata de estar presente en tu espacio, una y otra vez, con amor. Recuerdo una noche en particular. El día había sido largo y difícil. Me sentía dispersa y cansada. Pero al encender una vela y colocarla en el alféizar vacío de mi ventana, sentí una profunda respiración que no sabía que estaba conteniendo. La suave luz llenó la habitación y, por ese instante, todo se sintió bien. Ese es el poder de los pequeños rituales. Nos conectan con la tierra. Nos sanan. Nos recuerdan que la belleza se encuentra en los actos más sencillos. Y a través de ellos, descubrí que mi hogar y mi corazón se sentían más ligeros cada día. A medida que iba dejando ir más y más, algo hermoso comenzó a suceder. Las cosas que quedaban, las cosas que elegí conservar, empezaron a sentirse diferentes. Ya no las veía solo como objetos. Las veía como tesoros. Ese es el núcleo de este próximo hábito, reamar lo que conservas. Durante mucho tiempo, estuve rodeada de cosas que apenas notaba. Un cuenco que una vez perteneció a mi abuela. Una bufanda que compré en un viaje especial. Una pequeña caja de madera que contenía cartas de una vieja amiga. Eran objetos con un significado, pero habían quedado enterrados bajo tantas cosas que había dejado de verlos. Una vez que mi espacio se despejó, estos objetos volvieron a destacar. Y comencé a cuidarlos como se merecían. Una mañana, bajé ese viejo cuenco y lo lavé suavemente a mano. Lo pulí con un paño suave, notando la pequeña grieta en el borde y el delicado dibujo pintado en el interior. Y al colocarlo sobre la mesa, sentí una calidez en el pecho, una conexión con mi abuela, con mi familia, con la historia. Ese simple acto convirtió un objeto olvidado en un símbolo de amor. El minimalismo japonés me enseñó que las cosas que elegimos conservar deben ser cosas que atesoremos. No solo útiles, sino significativas. No solo bonitas, sino conectadas con nuestros corazones. Este hábito va más allá de limpiar u organizar. Se trata de honrar lo que te sirve hoy. Cuando revalorizamos lo que conservamos, traemos intención y gratitud a nuestro espacio. Y al hacerlo, cambiamos nuestro enfoque de lo que nos falta a lo que ya tenemos. También descubrí que al amar lo que conservaba, dejé de querer más. No sentía la necesidad de comprar nuevas decoraciones ni de llenar espacios vacíos con cosas al azar. Las pocas cosas que tenía me traían alegría, y eso era suficiente. Una noche, me senté tranquilamente, sosteniendo una pequeña piedra que había recogido de la playa hacía años. La había olvidado, guardada en un cajón. Pero en ese momento, sentí su superficie lisa, su peso fresco en la mano. Me recordó el sonido de las olas ese día, la suave brisa, la paz que sentí en la orilla. Ese es el regalo de volver a amar lo que conservas. Convierte las cosas cotidianas en anclas de memoria, de significado, de belleza. Y llena tu hogar, y tu corazón, de serena alegría. Una de las lecciones más poderosas que he aprendido en este viaje es que todo tiene su tiempo, incluso las cosas que poseemos y nuestra forma de vivir. Durante mucho tiempo, me aferré a objetos simplemente porque alguna vez significaron algo para mí. Una chaqueta que usé en mi primer trabajo. Una pila de cuadernos de la universidad. Unos pendientes de un cumpleaños de hace años. Los guardaba por lealtad a quien había sido. Pero en el fondo, sabía que ya no encajaban con la persona en la que me había convertido. No fue fácil soltarlos. El acto se sintió como despedirme de partes de mí misma. Pero me di cuenta de que al aferrarme con tanta fuerza, no me estaba dando espacio para crecer. El minimalismo japonés me enseñó a ver el cambio como algo natural, como algo hermoso.
Así como las estaciones cambian, de la floración de la primavera al calor del verano, a la liberación del otoño, a la tranquilidad del invierno, nosotros también. Y nuestros hogares también deberían hacerlo. Recuerdo una tarde, de pie frente a mi armario. Puse la mano sobre un vestido que no me había puesto en años. Había sido perfecto para la versión más joven de mí, la que salía tarde, la que llenaba sus fines de semana de planes ajetreados. Pero no era adecuado para quien era ahora. Y está bien. Así que lo dejé ir. Y al hacerlo, sentí que honraba esa etapa de mi vida y hacía espacio para la siguiente. Aceptar las épocas de cambio significa darte permiso para evolucionar. Para renovar tu espacio y que refleje quién eres hoy, no quién eras hace 5 o 10 años. Este hábito también me ayudó a abordar el orden con amabilidad. En lugar de juzgarme por las cosas que guardaba demasiado tiempo, comencé a agradecerles por cumplir su propósito. Me despedí con gratitud, no con culpa. Hay una paz profunda que surge al vivir de esta manera. Mi hogar ya no se siente anclado en el pasado. Se siente vivo, flexible, listo para apoyarme a medida que crezco y cambio. Y he aprendido que soltar no se trata de pérdida. Se trata de confianza. Confiar en que lo que necesitamos nos llegará en cada nueva temporada. Confiar en que los espacios vacíos pueden llenarse de luz y posibilidades. Ahora, cuando miro a mi alrededor, no veo lo que falta. Veo lo que es correcto, para esta temporada, para este momento, para esta versión de mí. Si este viaje te llega al corazón, te invito a comenzar hoy, despeja un pequeño espacio, valora lo que realmente importa y deja que tu hogar refleje la paz que mereces. Rama.